Y miren, me encanta cómo se acomodan las cosas, porque después de platicar con Larry Rubin sobre el tema de este asunto de las inversiones en el país, pues uno de los temas tiene que ver con el salario, con las condiciones de trabajo en el país. Y es muy interesante que de unos años para acá en México, la voz que más está empujando el aumento de los salarios, sobre todo concretamente del salario mínimo, es el sector empresarial. Y es muy interesante porque durante décadas el salario mínimo estuvo estancado en esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que lo mantuvo atado, digamos, y que fue perdiendo su valor al paso de las décadas, y que de unos años para acá, sí con el presidente López Obrador, pero incluso antes del López Obrador, ya había una demanda del sector privado para empujar este tema, y ahora se trata de subirlo todavía más. José Medina Mora, presidente de Coparmex, bienvenido como siempre, buenos días. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, y bueno, pues yo quisiera empezar por ahí, porque no es, quizás si pensamos que el sector privado es el que está empujando el aumento al salario, es algo un poco contraintuitivo para mucha gente, ¿no? Bueno, pudiera ser, Mario, sin embargo, recordarás que el salario mínimo se estancó y la razón es que estaba indexado a créditos hipotecarios, a pagos de servicios, a pagos de multa. Entonces, cuando se subía el salario mínimo, subían muchos productos y servicios, esto generaba inflación que finalmente repercutía en la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Por eso, el primer objetivo fue desindexarlo, esto se logró, y una vez que aparece la UMA como esta medida de referencia y se libera al salario mínimo de esta indexación, entonces hemos podido impulsar el aumento al salario mínimo. Primero, después de la desindexación, el objetivo fue llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que a una persona que gana el salario mínimo le alcanzara para la canasta alimentaria y no alimentaria. Esto ya se logró en todo el país. Y el siguiente objetivo, Mario, es llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, es decir, que en una familia de 4 personas, donde 2 trabajan, alcance 2 salarios mínimos para que las 4 personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Este es un objetivo que tenemos para el 2026, pero lo relevante, Mario, es que a partir de este foro que hicimos sobre el salario digno, hacemos una invitación a las empresas y organizaciones que no esperen a que el salario mínimo llegue al nivel de la línea del bienestar familiar en el 2026, sino aquellas que puedan de una vez paguen al menos ese nivel de salario. Y ha sido muy interesante, Mario, la respuesta de empresas y organizaciones de subirse a este compromiso de responsabilidad social de al menos pagar la línea del bienestar familiar, también llamado salario digno. Pues es muy interesante. ¿Cómo está recibiendo esto? ¿Cómo recibe las empresas, José, estos llamados? Sí, ha sido, insisto, muy interesante porque son varias las empresas que se han comprometido a al menos pagar ese nivel de salario. Inclusive ha habido ejercicios de algunas empresas decir, oye, yo puedo pagar más que ese nivel, y desde luego todo eso ayuda. Es decir, si queremos terminar con pobreza y desigualdad en el país, pues tenemos que empezar en las empresas y organizaciones con aquellos que ganan los salarios más bajos. Y este tipo de compromiso de responsabilidad social empresarial, de no esperar a que el salario mínimo llegue al nivel de la línea del bienestar familiar, ayuda precisamente en esa línea a que haya pues bienestar para todos los trabajadores. ¿Qué elementos tendrían que acompañar? Esta es una decisión que en parte ha estado vinculada a decisión de la empresa, y tan es así que cuando se movió la obligación de aumentar el salario mínimo, pues muchas lo pudieron hacer, lo cual implica que a lo mejor lo podrían haber hecho antes, pero no hasta que se vieron forzadas, digamos. Entiendo que hay otras que por iniciativa propia lo han venido haciendo desde hace tiempo, pero ¿qué otros factores tendrían que ocurrir, José, para que esto siga creciendo en términos del ingreso salarial de las empresas, ya no solo aquí del salario mínimo, sino del conjunto de los salarios? Sí, bueno, en ese sentido, por ejemplo, la iniciativa en este foro que organizó el CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía, en donde participamos además de Coparmex, la UCEM, Acción Ciudadana contra la Pobreza, Canacintra y Aliarse,
precisamente hay propuestas adicionales. Por ejemplo, una empresa viviendera de Chihuahua que hace el análisis de cuánto tienen que ganar sus trabajadores para que, además de alcanzar esta línea del bienestar familiar, puedan pagar el crédito hipotecario de una casa como las que ellos hacen. Okay. Ellos llegan a un nivel superior a esta línea del bienestar familiar, y ellos se han comprometido públicamente a al menos pagar ese monto, y la invitación que hacen a las empresas y organizaciones es hacer ese ejercicio, es decir, cualquier colaborador en una empresa, cuánto es lo que tiene que ganar para que pueda comprar los productos y servicios que hace esa empresa. Se compartieron algunas otras experiencias, por ejemplo, una empresa que tenía subcontratado el servicio de limpieza y que de alguna manera le costaba 2 salarios mínimos, y que de esos 2 salarios mínimos, un salario mínimo llegaba al bolsillo del personal de limpieza, y que decide contratarlos directamente en nómina con 2 salarios mínimos, de tal manera que para esos trabajadores de limpieza, pues un incremento del 100% al mismo nivel de costo para la empresa. Entonces, ese tipo de experiencias que han implementado las empresas es lo que se compartió en este foro de salario digno con responsabilidad social empresarial, en donde, pues, a medida que veamos más prácticas que ayudan a mejorar el salario y los ingresos de los trabajadores, pues estas se irán compartiendo. Pero no nada más es en la parte de salario, Mario, sino también parte de lo que se compartió es que, por ejemplo, en pobreza educativa, lo que nos dice Coneval es que los trabajadores que están en nuestras empresas y organizaciones que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, les va a llevar 3 generaciones el volver a tener educación formal, es decir, ni ellos ni sus hijos, serán sus nietos los que vuelvan a tener educación. Y de ahí la propuesta, la invitación que se hace a las empresas y organizaciones de que acompañemos a nuestros trabajadores a que completen la educación formal mientras trabajan con nosotros. Y de tal manera que puedan salir de la pobreza educativa en una generación, en lugar de esperar 3 generaciones. Y es, digamos, de las iniciativas de responsabilidad social empresarial que se compartieron en este foro, también se compartió el bono de salud, y tiene que ver con 3 enfermedades, Mario, que han rebasado el sistema de salud de nuestro país, que son la obesidad, la hipertensión y la diabetes, que tienen 3 mediciones muy sencillas, que es azúcar en la sangre, presión y peso, y la invitación a las empresas y organizaciones es que a todos los colaboradores les tomemos estas 3 mediciones y se les ponga una meta, y a aquellos que la cumplan se les dé un bono de salud. Lo que nos han reportado las empresas y organizaciones que han implementado el bono de salud es que disminuye el ausentismo y aumenta la productividad. Entonces, seguiremos, Mario, buscando más de estos ejemplos de cómo podemos, ya no nada más en el salario, sino mejorar el bienestar de todos los trabajadores en esta medición multidimensional que hace el Coneval para ayudarnos a que salgan de la pobreza educativa, de la pobreza de salud, pero también de la pobreza alimentaria, de la pobreza patrimonial y de la pobreza financiera, que es la que tiene que ver directamente con los salarios. Pues ahí están los temas. José, muchas gracias, como siempre, por compartir la información con nuestro auditorio. Con mucho gusto, Mario, un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Igualmente, José Medina Mora y Casas, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex.